Ok, ya. Bueno, pues muy bienvenidos a este círculo de lectura de la Biblia cronológica de las Américas, perdón, versión La Reina Valera. Estamos estudiando esa Biblia cronológica, la voy a mostrar aquí. Ya vamos un poquito avanzados. Este es el libro que estamos siguiendo porque la Biblia está escrita en orden temático, no en orden cronológico. Entonces, a mi hermana Adri, que anda por aquí, y a mí nos pareció muy interesante iniciar este círculo siguiendo la cronología tal como sucedieron los hechos. Entonces, voy a empezar con la oración, como siempre, invitar al Espíritu Santo, al Señor que esté guiando porque es palabra de Dios. Estamos estudiando su palabra y la verdad que eh, yo soy de la idea que no se puede sin su ayuda. Entonces, si se quieren unir conmigo, vamos a darle la bienvenida, a pedirle que nos ayude. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque para siempre, Señor, es tu misericordia. Padre eterno, te doy gracias por la oportunidad que nos da, Señor, de estar aquí reunidos en tu nombre, Señor. Estamos aquí, Señor, expectantes, estamos aquí, Señor, deseosos, anhelando, Señor, escuchar más de ti, Señor, conocer más tu carácter, saber, Señor, lo que tú has dejado escrito, lo que nos quieres enseñar, Espíritu Santo. Ven, ayúdanos a entender, Señor, tu bendita palabra, que cada comentario que hagamos sea inspirado por ti, Señor, que llene, Señor, las necesidades y cada hueco en nuestro ser, Señor, que sean llenados por tu palabra. Te doy la bienvenida, Espíritu Santo. Te invito, Señor Jesús, que tomes el control y que nos guíes en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues estamos ya por entrar a Deuteronomios. Por ahí mandé algunas, eh, ¿cómo se le llama? La introducción, pero antes de eso vamos ya a finalizar con el libro de Números. Ahí está lucecita aquí. Está. Creo que voy a tener que cerrar mi ventana, pero bueno, ahorita que hable alguien más. Vamos a empezar con el capítulo 34, porque se acuerdan que estaba repetido. Entonces, pues hay que seguir avanzando, porque en el 34, si se acuerdan, era la cronología de cómo todos los lugares, todas las paradas que hizo el pueblo de Israel. Entonces, en este capítulo 34 de Números, del libro de Números, eh, dice, voy a leer lo que escribí para acordarme, ¿verdad? Y que no se me olvide, porque estamos comentando, la dinámica del círculo es comentar lo que a cada uno nos pareció interesante y comentar acerca de lo que está escrito, ¿verdad? Los comentarios que dejan los teólogos que escriben las Biblias, que vienen siendo traducciones. Entonces, bueno, pues en este capítulo 34 dice que los primeros versículos Dios pone los límites de las tierras que serán de ellos por sorteo. O sea que nos está explicando que el Señor va a dar las tierras, y les mandé también unos mapas para que viéramos la evolución de cómo sucedió, cómo el Señor fue entregando los terrenos a su pueblo. Y lo que dice aquí en el versículo 15, que 9 y media, o sea, 9 tribus y la mitad ¿de quién era? De Manasés, porque Rubén y Gad se acuerdan que ellos tomaron posesión fuera de Canaán, ¿verdad? A un lado del Jordán. Les gustaron esas tierras, pues imagínense, cerquita del río, para el ganado. Entonces ellos pidieron esas tierras sin dejar de ir a pelear con el pueblo, con el pueblo de Israel por la posesión, ¿verdad? Por la tierra prometida que es Canaán. Y también la mitad de la tribu de Manasés también se tomó parte de esas tierras fuera. Entonces, en la tierra en la que iban a tomar posesión, solamente eran 9 y media de las tribus que iban a tomar, y se iba a hacer por sorteo.
Aquí lo que el Señor mandó fue que Josué, con, déjeme ver si no me estoy equivocando, lo voy a leer. Versículo 15 dice, las 2,5 tribus recibió su posesión al otro lado. Entonces habló el Señor a Moisés en el versículo 16 diciendo, estos son los nombres de los hombres que os repartirán las tierras por heredad, el sacerdote Eleazar y Josué, hijo de Nun, porque pues ya el Señor ya le había anunciado a Moisés que pues él ya iba a ir con su pueblo, lo que significa pues que se iba ya a morir. Entonces, los encargados de la repartición se podría decir que era Josué, que es el sucesor de Moisés, que también acordémonos, es bueno comentar que ya el Señor hablaba con Moisés, ahora sí que cara a cara, audiblemente, pero con Josué no iba a ser así. A Josué le iba a hablar a través del sacerdote Eleazar, que es el hijo de Aarón, a través del Turín y el Urín, creo que me parece. Entonces ya la comunicación iba a ser diferente, pero el Señor iba a seguir con ellos, ¿verdad? Entonces Él les está dando instrucciones de que ellos dos y que cada pueblo iba a necesitar llamar a un príncipe, o sea, a alguien, como dijéramos, un delegado de cada tribu, que era el que se iba a encargar de repartirle, por ejemplo, que yo fuera de la tribu de Judá. Ay, sí, ¿verdad? Bien abusada yo. Entonces yo les iba a dar a todos los de mi tribu, de la tribu de Judá, tú te vas a ir para allá, dependiendo el tamaño de la familia también. Dios es justo. Dios le iba a dar de acuerdo, por eso el Señor pedía censo y les daba a cada uno lo que necesitaban, ¿verdad? No le iba a dar a uno pues te voy a dar más porque me caes bien. Entonces, bueno, es el carácter del Señor. Yo de veras, cada que estudio me deja el Señor maravillada, enamorada, más enamorada, porque ahorita vamos entrando ya en materia, que yo me pongo a hablar y hablar. En el versículo 17, esto también me llamó a mí la atención, que Eleazar, sacerdote de Josué, hijo de Nun, no, ya dije eso. Entonces voy a leer la Biblia cronológica, lo que dice. Me pareció muy interesante lo que está diciendo aquí para ir entendiendo un poquito más el contexto. Dice, para que los israelitas no olvidaran la lección que Dios debió enseñarles mediante la horrible destrucción de los madianitas, Él les advierte que de antemano que cuando entren a Canaán deberían expulsar a todos sus habitantes y destruir por completo la idolatría desenfrenada que hay en esa tierra. A lo largo de que casi no es necesario decir a la luz de su experiencia pasada, es que los israelitas no cumplirán del todo la directiva de Dios y por lo tanto recaerán repetidas veces en apostasía religiosa. Esto no lo voy a leer todo para no tomar mucho tiempo, pero me pareció muy interesante porque se acuerdan que hablábamos acerca de cuando Dios manda a hacer ciertas cosas, ya sea matar, ahorita les está diciendo que lo saquen. Siempre el Señor es sabio en lo que Él pide, aunque pareciera algo cruel, ¿verdad? Y despiadado, pero es que a causa de la desobediencia, por lo que Dios ya sabía que iba a suceder, pues el pueblo de Israel iba a caer en apostasía, iban a estar batallando, porque eso les traía consecuencias. Por eso me llamó la atención y esto aquí en las hojas que les mando, aquí está, en esa parte. Y la Biblia la Biblia de las Américas, del estudio, dice en el versículo del 1 al 15, está bastante amplio. Aunque David y Salomón conquistaron la mayor parte de esta región, la tierra de Israel nunca correspondió a esta descripción. Me llamó tanto la atención. Esto ya está hablando de David y Salomón. O sea que Dios les quería dar, dijéramos que una porción muy grande, pero creo que nunca tomaron en totalidad la tierra que se les había prometido. Eso es lo que yo estoy entendiendo con este estudio que está aquí en la Biblia de las Américas. Entonces,
Pues esto fue lo que a mí me llamó la atención en este capítulo 34. Y si alguien quiere comentar acerca de ese capítulo, es bienvenido. Hay otros capítulos que no tienen tanta cosa, por eso ahorita, pues ahí disculpen que hablé demasiado. Adri, ¿quieres decir algo? Marlene, hermana Isela, todos son bienvenidas si quieren comentar algo. Yo no anoté mucho, lo que pasa es que nada más me traje una Biblia, pero lo que pienso es que Dios en esta parte como que siempre nos da un lugar especial a sus hijos, porque bueno, estaba pensando en la soberanía de Dios, porque Dios siendo soberano, Dios siendo Dios, podría decir, ah, pues yo voy a hacer la repartición y yo elijo quién se vaya a dónde. Pero en este caso, que Dios haya permitido que haya habido un personaje que pudiera designar aparte a cada uno, creo que es dar el valor y la importancia a sus hijos. Eso me gustó mucho y eso me llamó mucho la atención. Y fue todo, porque bueno, en realidad aquí no viene ningún comentario, pero eso fue lo que, pues no sé, algo que me gustó mucho, que Dios siempre nos da un lugar especial y nos permite, o sea, bueno, en este caso, eso, ¿no? Que cada quien pudiera dar, bueno, cada líder pudiera dar la parte que le corresponde a cada quien, ¿no? Ya sería. Gracias, Adri. No sé si alguien más quiera comentar, pero me venía como al pensamiento, como si cierto, Dios puede hacerlo. Sin embargo, es importante la participación de nosotros, o sea, el servicio, el servirle, ¿verdad? Porque Dios Él puede hablar, hacer hablar como lo hizo con la burra, con Balán, pero dice, yo quiero que tú seas un vaso útil para mí. Creo que habla algo así, o sea, me tocaba así, me venía ese pensamiento. Si nadie más quiere comentar acerca de este capítulo, vamos a avanzar al 35, donde Dios da primero a los levitas 48 ciudades. Eh, en el versículo 11 dice, escogeréis para vosotros ciudades para que sean vuestras ciudades de refugio, a fin de que puedan huir ahí homicida que haya matado a alguna persona sin intención. Este capítulo es bien interesante y aquí me voy a entretener un poquito porque anoté bastantes cosas, porque hay un detalle muy peculiar que el Señor ordena hacer, no recuerdo la cantidad. ¿Cuántas? Creo que eran seis ciudades de refugio, aquí las anoté. Tres afuera del Jordán y tres en la tierra de Canaán. Estas ciudades era para albergar o para resguardar aquellas personas que por accidente hubieran matado a alguien y en lo que se le hacía un juicio podían correr a esa ciudad y ahí no los podían matar. Estaban como que resguardados. Pero es muy interesante porque si, aunque ellos no hubieran sido culpables, porque al que era culpable le daban muerte, ¿verdad? Si era con la intención, dice aquí en este capítulo, que morían. Sin embargo, los que era por accidente, me parece que tenían que quedar ahí viviendo. Y en algunas de estas ciudades está, por eso el Señor empieza, fíjense que manda en algunas, ahorita lo voy a leer, dice, Dios aparta ciudades de refugio para homicidas que hicieran sin intención para que no sean asesinados por el vengador.
o sea, aquellas personas que habían sido afectadas y que quisieran vengarse. Y cuando venía eso de la venganza, me acordé que la palabra dice que mía es la venganza, dice el Señor. El Señor es el único que puede hacer esa justicia. Ah, yo sé que a veces sí dan ganas, ¿verdad?, de ayudarle al Señor, pero pues no es así. Entonces, de aquí era la enseñanza de hacer juicio, de tomar, de investigar los hechos. Dios es un Dios y un juez justo, que es lo que les acabo de decir, de Él es la venganza. Lo anoto para que no se me olvide, porque pues no me puedo aprender todo lo que voy leyendo, ¿verdad? Entonces, estas ciudades, en el versículo 11, creo que es donde dice cómo iban a estar. Lo que les dije, 3 afuera, al lado del Jordán, y 3 dentro en la tierra de Canaán. Y fíjense, como chequen después ¿cómo se le llama? Los mapas que mandé, cómo estaba todo distribuido, ¿verdad? Cómo estaba la tierra. Entonces, aquí dice, ya específicamente leyendo, va diciendo más o menos así, en qué lugares tenían que estar situadas cada ciudad. En el versículo del 16 al 21, estamos en el capítulo 35, dice que si el asesinato fue intencionado, el homicida moriría. Si una persona iba con toda la intención de matar, moría. Ahorita me viene aquí a la mente que aquí en este país existe la pena capital, no en todos los estados, pero en algunos sí. Entonces a veces como que se sigue cumpliendo esa ley, y bueno, es controversial, ¿verdad?, hablar de eso, pero aquí lo que me llama a mí la atención de esto es ver el carácter del Señor, cómo el Señor puede ver y entender que a veces pasan situaciones, tragedias, que la gente a lo mejor no fue su intención, ¿verdad? Iban a lo mejor en un caballo rápido y se cruza un niño o una mujer, ¿no? O sea, cosas que a veces pueden suceder hasta el día de ahora y Dios guarde, ¿no? Pero entonces, por eso el Señor, ¿cómo dijo Dios? Wow, cómo el Señor mandó a hacer estas ciudades para que esa gente que había caído en esa desgracia por error, por accidente, tuvieran un lugar de resguardo, aunque iban a tener su consecuencia. No iban a poder estar libres, tenían que vivir ahí, habitar hasta que el sacerdote muriera. Así leí algo. El versículo 22, y dice que si fue un accidente, fíjense, la congregación era la que iba a juzgar de acuerdo a estas leyes, y si no fue intencional, el asesino vivirá en la ciudad de refugio y habitará en ella hasta que muera el sumo sacerdote, el cual fue ungido con el aceite santo. Si el homicida sale de los límites de la ciudad de refugio y el vengador lo encuentra y lo mata. O sea que si esta persona que debe de estar ahí en esa ciudad para que su vida no corra peligro, de otra manera, si llega a salir, el vengador puede matarlo. Y no va a haber consecuencia para el vengador, porque esa es la ley, así es como el Señor lo está estipulando. Voy a leer lo que dice aquí el estudio de la Biblia de las Américas. Dice: las provisiones para guardar la tierra libre de la venganza de sangre son importantes porque el Señor habita en medio de Israel. Derramar sangre hacía inmunda la tierra, y un Dios santo no puede habitar en tierra inmunda. Fíjense qué tremendo, ¿no? Pero con todo hay que distinguir entre la muerte premeditada y la muerte accidental, de manera que no se condenará a muerte a una persona inocente. Entonces, el Señor, eso era lo que estaba él como que cuidando su tierra, que no fue en una tierra inmunda. Interesante, ¿verdad? Esto es lo que tengo yo para este capítulo 34. Adri, ¿alguien más que quiera comentar? No se cohíban, ¿eh? Hablen. Yo pienso que este capítulo es bien interesante, ¿verdad? Porque da regulaciones de cómo se debe de hacer en caso de muerte
Y hasta el sol de hoy, ¿verdad? Tenemos que deben de haber 3 testigos y toda la cosa. Es bien interesante. Gracias a Dios no tengo ninguna historia personal al respecto. Sí, sí, es terrible. Acabo de escuchar, sucedió en Estados Unidos, un muchachito de 17 años manejando sin licencia, no recuerdo qué estado era, en Estados Unidos, agarró, se le hizo fácil, ¿verdad? Como muchos, y yo sé que es caro darle una licencia a un joven de esa edad. Bueno, para no hacerles el cuento tan largo, ese joven manejando, se le atraviesa un niño y lo mata. Entonces la familia lo llevó a corte. Y este muchacho era un influencer y decía que tenía dinero. Bueno, la familia lo demandó a él, al dueño del carro, que era un tío, y al papá por haberle dado el permiso de manejar sin licencia. A esos tres los demandaron por $84 millones. Oh, wow. Dicen, esa gente no tiene dinero, están, y como el juez aprobó la demanda, es una compensación a esa familia por la pérdida de ese niño que tenía como 8 años, y dice que hay un video donde se ve que sí, que, o sea, el niño salió así abruptamente, no hubo chance de que él se detuviera, pero por andar manejando sin licencia, o sea, lo que son las leyes. Esa familia está ahora condenada a vivir el resto de su vida para pagarles ese dinero. Es terrible. Sí. Ahora sí, no sé si alguien más quiera, Adri. Sí. Aquí en el versículo 11, me llamó la atención donde dice que justamente lo que decía Jolie, habla acerca de las ciudades de refugio. Dice que se establecieron las ciudades de refugio para proteger a quien matara accidentalmente a una persona. Un acusado de homicidio podía huir a una de las ciudades y recibir protección hasta que se pudiera recibir un juicio justo. Si se le encontraba culpable de asesinato premeditado, se le daba muerte de inmediato. Si era culpable únicamente de homicidio involuntario, debía permanecer en aquella ciudad hasta que muriera el sumo sacerdote. Entonces podía volver con seguridad a su hogar, pero tenía que morir el sumo sacerdote. Y luego, más adelante, en el 33, dice que no contaminaréis la tierra. Dice, dejar de darle muerte a un homicida contaminaba y corrompía la tierra. La contaminación dice que significa que dejar de vengar la muerte de la persona inocente haría que Dios retirara su presencia, bendición y ayuda de la tierra. La santidad y justicia de Dios exigían que no se dejara impune a ningún homicida. La pena de capital en Israel expresaba el santo deseo de Dios de que la justicia y la santidad de la vida inocente se mantuvieran entre su pueblo como una nación santa. O sea, ¿por qué es interesante esto para mí? Porque habla de que tenían que ser muy cuidadosos en emitir un juicio, ya fuera a alguien, a un homicida o a alguien inocente, porque esto sería muy perjudicial para los israelitas. Entonces, por eso tuvieron que hacer como que el lugar apartado para que ellos se mantuvieran como en ese stand-by, ¿no? Y entonces pudieran ser con mucha cautela, ser enjuiciados, precisamente porque lo que Dios seguía demandando en todo este libro que ya vimos, pues es la santidad, ¿no? O sea, sigue demandando la santidad, sigue siendo cuidadoso con cada detalle y seguramente este era un gran detalle para estos casos, ¿no? O sea, no dejó ni ningún caso, ya que creo que ese es el último capítulo que vemos aquí. O sea, no dejó ni un cabo suelto, como dirían por ahí. Sería todo.
Así es, fíjate que ahorita que decías de la sangre me vino a la memoria cuando dijo el Señor que la sangre en Mateo 23:35 creo que dice, dice, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo, o sea, como que la tierra, hace, ¿cómo dice acerca? O sea, tiene un efecto eso del derramamiento de sangre, sobre todo si se tratara de alguien inocente, porque Abel era un hombre justo. Entonces, bueno, la tierra creo que dice que clama justicia, algo así, pero es bien interesante ir conociendo, ¿verdad?, el carácter del Señor en todo. Y bueno, pues si nadie tiene otro comentario, ahora sí entramos al libro de Números. Terminamos con Deuteronomios y empezamos con el libro de Números. El libro de Números es el último libro del Pentateuco. Pentateuco es porque son como un pentágono, ¿verdad? Son 5. Y es la ley, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Estos 5 libros se les llama el Pentateuco. Y me parece que son también lo que, no sé si sea lo mismo, pero le llaman que es la Torá, ¿verdad? Es lo que tienen también los judíos. Entonces, porque es la ley, es la historia de Abraham, de Moisés. Entonces, aquí, cada libro tiene un significado y lo que les mandé, la introducción, que dice, el libro de Deuteronomio es una conclusión apropiada de la quinta parte de la ley. El nombre del libro en la Biblia hebrea es Estas son las palabras. Ese es el nombre, dijéramos, Deuteronomio, es lo que significa o viene siendo lo mismo. Estas son las palabras, a veces reducido a las palabras, o sea que se conoce como estas son las palabras o las palabras. Ese es el nombre real, dijéramos en hebreo, de lo que es Deuteronomio. De acuerdo a la costumbre hebrea, el nombre se toma de las primeras palabras del libro. El título en español es la traducción directa de griego Deuteronomio, que significa segunda ley. Bueno, aquí dice que también significa segunda ley. O más apropiadamente, repetición de la ley. Y bien, bien qué interesante es esto. Era necesario que la ley se repitiera por 4 razones siguientes. Había una nueva generación de Israel. ¿Quieres decir algo, Marlene? No. Perdón. Perdón. Era necesario, dice, había una nueva generación de israelitas. O sea, por eso es que era necesario repetirles la ley, ¿verdad? Para esa generación nueva. La segunda razón es Israel iba a afrontar condiciones de vida enteramente nuevas, de ser un pueblo nómada a uno sedentario, porque acuérdense que ellos andaban moviéndose todo el tiempo, entonces tendrían que saber cómo tenían que vivir. Estarían en medio de mucha influencia idólatra. Y la cuarta razón es la ley tenía que repetirse para asegurarle a Israel que el pacto todavía era válido para ellos. Así que repetición de la ley, o sea, Deuteronomios, es un nombre apropiado, aún los hebreos lo titularon Mishra Torah, repetición de la ley, en las notas masoréticas. Entonces, bueno, para que vean lo que significa Deuteronomios y lo que va a pasar. A lo mejor aquí vamos a encontrar mucha repetición, pero creo que hay cosas nuevas, siempre hay algo que se amplía. Pero es bien interesante entender eso, ¿no? Que ya se habían muerto muchos o todos, porque pues ya Moisés también ya estaba por partir. Entonces tenían la nueva generación conocer la ley, con saber cómo comportarse, cómo conducirse. En este capítulo voy a leer la Biblia de las Américas, el versículo 28, o sea, del capítulo 1, versículo 28, algo me llamó de ahí la atención, ahorita veo.
Dice, ¿a dónde subiremos? Nuestros hermanos nos han atemorizado diciendo, ah, el, el pueblo es más grande y más alto que nosotros. Las ciudades son más grandes y fortificadas hasta el cielo y además vamos ahí a los hijos de Anac. O sea que en esta tierra de Canaán habitaban los hijos de Anac. Déjenme les leo lo que dice aquí el estudio. Dice, ¿Cuál cita estabas leyendo, perdón? ahorita estaba leyendo Deuteronomios 1, capítulo 1, versículo 28. Ok, thank you. Que está describiendo las murallas, porque parece ser que ahí había gigantes, o sea, Anunnakis. Dice aquí en el estudio de la Biblia de las Américas, ahorita yo estoy agarrando mucho la Biblia de las Américas, porque como que tiene mucha reseña histórica, no sé, me parece muy interesante. Dice, las murallas de las grandes ciudades de los cananeos tenían entre 9 y 15 metros de altura. O sea, imagínense esa murallón. Hijos de Anac, antiguos habitantes de Canaán que eran gigantes, es lo que dice aquí. Generalmente los relacionan con la región alrededor de Hebrón. ¿Se acuerdan que cuando Moisés mandó a 12 espías, dice que entre dos estaban cargando un racimo de uvas? Entonces, había gigantes, por eso que la rebeldía del pueblo en aquella ocasión, que querían agarrar otro líder y regresarse, o ya no recuerdo bien cómo era la temática, pero la cuestión es que tuvieron miedo de verlos, decían, parecemos langostas ante ellos, del tamañito, o sea, se atemorizaron, pero el Señor por eso es que dijo, ya, estos no van a entrar, solamente Josué y Caleb, porque decía que eran de otro espíritu, cuando mi hermana leyó que eso era el Espíritu Santo. Esos muchachos, esos jóvenes no se atemorizaron, porque ellos sí recordaban, sí tenían presente todo lo que Dios había hecho para sacarlos de Egipto. O sea, cuánto poder no habían ellos visto de mano de Dios como para ir y temerles a ese pueblo, cuando en realidad los pueblos les temían a ellos, porque sabían todo lo que su Dios había hecho. Ahorita más adelante vamos a leer cómo ellos, el Señor les dijo que pasaran por Moab, y esos pueblos moabitas y los cananeos les tenían mucho miedo al pueblo de Israel, por eso no los querían dejar pasar. Pero bueno, hasta aquí es lo que yo tengo de Deuteronomio 1. No sé si Adri o Marlene o alguien más quiera participar, decir algo de este capítulo, ¿no? Adri. Sí, bueno, empezando con, yo creo que ya habíamos dado, o bueno, alguien ya había dado la introducción de Deuteronomio, ¿no? La verdad no recuerdo si ya le habían dado la introducción de Deuteronomio, o apenas lo que mencionaste. Ah, no, apenas la di, porque no habíamos llegado a Deuteronomios, Ok. que yo me acuerde, sí, ¿no? Porque tiene diferente nombre. Vimos Sí. Levíticos, Números. Sí, Números era Levítico, fue ajá, Levítico. Levítico, entonces ahorita Ajá, es la repetición de Deuteronomio. la ley. Números, Ajá, ajá. ok. Sí, porque, bueno, aquí lo que encontré fue que significa la renovación del pacto. Bueno, es como que le llaman el tema principal, o bien como lo acabas de mencionar ahorita, Yoli. Dice que significa la segunda ley. En este libro hizo mención de que Moisés quería entregar a la segunda generación, o sea, Josué, bien, dice que quería exhortarlos e instruirlos en lo concerniente a los hechos poderosos y las promesas de Dios, sus obligaciones de fe y obediencia según el pacto y su necesidad de consagrarse a Dios, andar en sus caminos, amarlo, honrarlo con todo su corazón, con alma y fuerza. O sea, el propósito de Moisés en este libro era eh, que, que todos los demás
yo por lo que lo parafraseo así, es que todos los demás sintieran lo que él sentía hacia Dios, ¿no? Que tuvieran el cuidado, el amor, la obediencia que él sentía por Dios. Y luego aquí bueno, ya entrando en tema, porque, bueno, igual si alguien ya leyó la introducción de Deuteronomio, pues sí es un libro muy interesante. Y generalmente las introducciones en los libros, en las Biblias de estudio son muy extensas. Entonces, si alguien ya lo hizo, bueno, seguramente sabe de qué es lo que viene por temas, viene un bosquejo, ¿no? Viene muchísima información. Pero bueno, ya hablando en el tema del capítulo 1, si es verdad, no sea que me esté equivocando como otras veces, a mí lo que me llamó la atención fue el versículo 36, donde dice que ha seguido fielmente a Jehová. Dice, nótese las bendiciones de Dios que están reservadas para los que siguen fielmente a Jehová. Dios peleará por los creyentes, dice en el versículo 30, los traerá como trae el hombre a su hijo en el versículo 31, e irá delante de ellos por el camino y les mostrará el camino por donde deben ir. Esto, bueno, claro que son promesas que traen un mandato, ¿no? Que es ser fiel a Dios. Y algo que también me llamó mucho la atención es que en esta Biblia de la vida plena dice que Jesús citó pasajes de este libro cuando fue tentado por Satanás. Eso también se me hizo muy interesante. Y lo menciona en Mateo 4, en 3 versículos, y lo que menciona es de Deuteronomio 8:3. Y bueno, de Deuteronomio 1:1, que es del versículo en el que se refiere, porque dice que con frecuencia el Nuevo Testamento se refiere al contenido de Deuteronomio. O sea, este libro es el más usado en el Nuevo Testamento para hablar del, ¿cómo les digo? De la renovación del pacto, ¿no? De lo que vino a hablar Jesús. Y pues ya, hay pues más anotaciones aquí en la Biblia, pero esas fueron las que más llamaron mi atención. Sería todo. Gracias, Adri. Está excelente esos versículos que leíste, porque justo era lo que quiero empezar el capítulo 2 cuando Dios dice en el versículo 9 del capítulo 2, dice, entonces el Señor me dijo, no molestéis a Moab ni los provoques a guerra, porque no te daré nada de su tierra por posesión, pues he dado a los hijos de Lot por posesión. O sea, esa descendencia era de Lot. Y ahora sí que por Lot, el Señor no se levantó en contra de ellos. La instrucción era solamente pasar por ahí. También a Edom, me parece que también les dijo que no pelearan con ellos. ¿Por qué me llama la atención? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra, no? Porque lo que estabas diciendo, que Dios era el que iba dirigiendo a su pueblo. Él les estaba diciendo con quién pelear y con quién no pelear. Entonces, a mí todo esto me hablaba tanto, tanto, porque fíjense, a veces, mire, bueno, aquí voy a especificarlo bien, ¿no? Lo que está pasando. El Señor le está diciendo, pasas por aquí, peleas con fulano, a este no quiero que lo molestes, ¿verdad? Y el pueblo, que hacía, iba y seguía la instrucción. Y entonces siempre iban venciendo, iban ganando. Pero, ¿por qué ahora yo me puse a pensar, si fuéramos así, si en nuestra vida personal yo le dijera al Señor, Señor, ¿quieres que haga esto? ¿Quieres que trabaje aquí, Señor? ¿Quieres que este sea mi cliente? Y no, nosotros la mayoría, la verdad, lo que hacemos es, Señor, ayúdame, mira, toca el corazón de esta persona, cuando ni siquiera le preguntamos con anterioridad,
En mi caso, dijéramos, desde que nos casamos, ¿verdad? Preguntaste, Señor, ¿es este el idóneo? A veces ya pedimos ayuda después, ¿no? De que estamos ahí metidos, en vez de decir, Señor, guíame, ayúdame. O sea, por eso es todo esto para mí me hablaba tanto de ver cómo el Señor nos puede guiar y es mucho mejor pedirle dirección, preguntarle antes de hacer las cosas a después pedirle que nos resuelva los problemas. Eso era lo que dije yo, por eso me gustó. Ahora, de este pueblo, en este mismo versículo, lo que dice aquí en la, más adelante en el capítulo 34, perdón, versículo 34, el Señor dice algo, dice, en aquel tiempo tomamos todas sus ciudades y exterminamos a hombres, mujeres, niños de cada ciudad, no dejamos ningún sobreviviente. En aquel versículo 34 dice, los detalles de la victoria conforme con la ley de la Guerra Santa, a veces llamada la ley de Jerem, el enemigo y lo que poseían eran consagrados al Señor, a la destrucción. La guerra santa podría ser varios grados de severidad. Esto se llama guerra santa, cuando el Señor mandaba lo que hablamos, creo que fue la clase pasada, ¿no? Cuando pide que se mate desde hombre, mujer, niño y hasta bestias, ¿no? Hasta los animales. A veces dice que nomás los saquen. O sea, aquí es lo que está diciendo. La guerra santa podría tener varios grados de severidad. La destrucción total de las personas y posesiones, destrucción de personas pero no de posesiones, o la destrucción de solo los varones. Dios había dicho a Abraham que los israelitas serían desterrados y esclavizados por 400 años porque la iniquidad de los amorreos todavía no había llegado a su colmo. Me llamó tanto la atención esto porque dije yo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Entonces me fui a donde dice aquí Génesis 15, del 12 al 16, y dice, no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Fíjense lo que dice la Biblia, lo que significaba eso que el Señor estaba diciendo. O sea, sí me entendieron. El Señor le está diciendo a Abraham, ahorita se regresó, está mencionando a Abraham cuando Abraham ya estaba por morir, creo, le dijo que su descendencia iba a pasar 400 años de esclavitud, que fue el tiempo que estuvieron en Egipto pero que iban a salir con riquezas, o sea, Dios no se queda con nada, ¿verdad? Dice aquí, la aparente injusticia de exterminar a los cananeos tiene que tomar en cuenta la paciencia de Dios al darles más de 400 años para que se arrepintieran de todas sus abominaciones. Dios siempre actúa correctamente y con justicia. O sea que los 400 años que el pueblo de Israel estuvo en Egipto, Dios era un tiempo de gracia que les dio a los amorreos para arrepentirse. Aquí lo está diciendo. Por eso es que decía, por eso ese comentario que dice, porque la iniquidad de los amorreos todavía no ha llegado a su colmo. Eso para mí fue wow, así me dejó como que tremendo, ¿no? El Señor trabaja. O sea, a veces uno dice, híjole, qué mal me está yendo a mí, pero nos está trabajando. Y al mismo tiempo puede estar trabajando otra persona y no nos damos cuenta, no sabemos. Es que Dios es perfecto y es bueno y nos da chance a nosotros de arrepentirnos y a otros. Mientras tanto, al pueblo de Israel le iba duro. Mientras tenía gracia con los amorreos, pues como no se arrepintieron, por eso ya después ya les tocó. Bueno, esto fue lo que me llamó mucho la atención de este capítulo 2 del libro de Números. Adri, ¿quieres decir algo? ¿Alguien más? Pues nada más, solo un versículo que me llamó la atención. El 7 donde dice que Dios ha estado contigo. Dice, bueno, lo voy a leer, dice, pues Jehová tu Dios te ha bendecido en toda obra de tus manos,
Él sabe que andas por este gran desierto. 40 años Jehová tu Dios ha estado contigo y nada te ha faltado. Eh, Dice aquí el comentario que aunque los israelitas tenían que pagar por sus pecados de rebeldía e incredulidad, Dios siguió estando con ellos porque confesaron su pecado. Dios seguirá bendiciendo y guiando a los que se arrepienten a pesar del fracaso de ellos y de su abandono temporal de una vida de santidad conforme a la ley de Dios. Esto es lo que me llamó la atención, pero también porque esto hace recordar lo que Dios ha hecho. O sea, este versículo habla de lo que ya hizo Dios en la vida de alguien. Y es un recordatorio para mí de lo que Dios ha hecho conmigo, de las bendiciones que he recibido de Dios, ¿no? Es pensar en lo que, en cuando estuvo conmigo, en los momentos en los que nunca me dejó sola y que Él es fiel, ¿no? Así como pide fidelidad en el pasado que leí, en este es donde dice, Él es fiel en todo momento, ¿no? Y pues ya, sería todo. Gracias. Gracias, Adri. Bueno, vamos para el capítulo 3 del libro de Números, que con este terminamos este círculo del día de ahora, de este día. Eh, el único, bueno, de lo que hablaba este capítulo solamente, porque está como diciendo aquí acerca de las tierras, de cómo tienen que tomar posesión, cosas así. Pero en el versículo 4, híjole, esto para mí me dolió. Me dolió mi corazón porque dice, es cuando Moisés le ruega al Señor que lo deje entrar a la tierra prometida. Dice, oh Señor Dios, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa, porque, por, porque ¿qué Dios hay en los cielos o en la tierra que pueda hacer obras y hechos tan poderosos como los tuyos? 25. Permíteme, te suplico, cruzar y ver la buena tierra que está al otro lado del Jordán, aquella buena región montañosa y el Líbano. Y el Señor dice en el versículo 26, pero el Señor se enojó conmigo a causa de vosotros. O sea, todo esto le sucedió por el pueblo, porque en realidad si nos acordamos, Moisés se enojó porque ellos empezaron otra vez a murmurar y por causa de ellos, él pecó y ahora pues no puede entrar. Y qué terrible. O sea, todo lo que hizo, o sea, imagínense su vida, ¿no? Lo que él pasó, ¿cuántos años? 40 en el desierto, 40 con ellos, con el pueblo ahí batallando con su rebeldía, con sus quejas, intercediendo una y otra vez por ellos y no se le fue permitido entrar. Y dice aquí, pero el Señor se enojó conmigo a causa de vosotros. No me escuchó y el Señor me dijo, basta, no me hables más de esto. El Señor es radical. El Señor cuando ha tomado una decisión, está hecho. Y dice aquí el estudio, se usa, oh Señor Dios, se usa este título de Dios solo 2 veces en Deuteronomio. Las 2 veces aparecen en una oración y expresan el sentimiento intensamente personal de la petición. O sea, yo me puedo imaginar a Moisés rogándole, ¿verdad? ¿Quién no le ha rogado al Señor por algo? ¿Verdad? Yo le he rogado, le sigo rogando y bueno, solo Dios sabe, ¿verdad? Y es esto, por eso me llamó la atención, creo que de todo el capítulo, esta cuestión. Parece ser que solamente le permitió verlo de lejos, pero nada más, nada más. Y no había lentes así ni cámaras para poderla ver bien, o sea que nomás se la tuvo que imaginar. Adri, ¿quieres comentar algo o alguien más acerca de este capítulo? Sí, aquí, aquí tuve dos. El primero es cuando dice en el 22 que no los temáis porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros.
Esto me hizo recordar que, vaya que fue duro para mí leer Números, porque se me hizo como que un libro muy rígido, muy duro, como que con muchos detalles, muchos lineamientos, muchas cosas. O sea, siento que sí fue, no sé, yo lo siento como si hubiera sido como, como un, ah, no sé, como cuando uno se alista a los militares, ¿no? A los soldados, algo así lo sentí yo. Y entonces, empezando a leer Deuteronomio, nos encontramos con estas cosas tan bonitas, donde dicen, no temáis porque Jehová vuestro Dios, Él es el que pelea por vosotros. Y me hace volver a recordar todas las veces que Dios estuvo ahí, en muchos momentos en los que yo de plano dije, no, no sé de dónde, no sé cómo, pero yo nada más pienso en que tú me vas a ayudar y así fue, ¿no? Muchas veces, muchísimas. Y luego, bueno, aquí dice en el comentario que los israelitas se enfrentaron a poderosos enemigos a quienes no podía derrotar en su propia fuerza. Justo eso, ahora estamos hablando, bueno, de los israelitas, de lo que ellos vivieron. Solo mirando a Dios podían obtener la victoria. Y ahora lo que sigue va de la mano con el 25, porque dice, cuando los creyentes consagrados se enfrentan a dificultades aparentemente insuperables y a posición aplastante, Dios promete estar con ellos y darles fuerza y poder cumplir su voluntad para ellos. Siento que aquí fue esta parte en la que le falló a Moisés y que por eso, bueno, pues no, o sea, se enojó y ya fue que ya no pudo ir a la tierra prometida. Pero en el 25, cuando Moisés le ruega y le dice que no, ándale, por favor, cambia de opinión. Me acordé, a lo mejor se van a reír de esto, pero me acordé de la frase del hombre araña, ¿no? Que cuando su abuelo le dice que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Entonces dije, aquí aplica perfectamente, ¿no? Porque, ¿por qué fue que entonces, no fue que Dios no quisiera tocar su corazón o que fuera un Dios malo y no, pues no me importa lo que sientas, no me importa lo que pienses, no fue eso, sino era enseñar que algo cometido por alguien importante, por alguien de un puesto mayor, no sé, en ese caso un sumo sacerdote, o sea, que todos ellos se dieran cuenta que tiene una responsabilidad y que si al no cumplir la responsabilidad tiene un castigo, un gran castigo. Entonces, no era que Dios no lo quisiera, sino que él tenía que pasar por eso porque era la forma de enseñar a todo el pueblo. Y bueno, y regresando otra vez a la actualidad, ¿no? ¿A cuántas personas no piensan en esto, ¿no? Tienen un alto cargo y no les importa que Dios los pone como ejemplo. Claro que los pone como ejemplo, ¿no? Y yo creo que Pablo, hablando ya del Nuevo Testamento, Pablo, que era un estudioso de la ley y que él conocía perfectamente la palabra de Dios, por eso él se ponía como ejemplo, ¿no? Es de las personas, humanos, los pocos humanos que dicen yo fui ejemplo, yo soy ejemplo de la ley, síganme a mí. Entonces, ¿cómo esta pequeña porción de la palabra me llevó a muchas reflexiones, a muchos pensamientos mmm, que son importantes, ¿no? Pues ya sería todo, gracias. No, hombre, qué buen comentario, porque justamente no lo anoté, pero lo pensé. Eso que acabas de decir, me quedé pensando, ¿qué hubiera pasado si el Señor al último le hubiera dicho, bueno, está bien, Moisés, te voy a dar chance porque pues la verdad que sí, tu trabajo fue
arduo, entonces los demás, todo el pueblo hubiera visto, el Señor nos puede castigar y después, si le rogamos, y sí, puede cambiar de opinión, porque Moisés estaba en un punto, dijéramos, todo el mundo lo tenía en la mira, ¿verdad? Es como lo que decía Adri, todo el mundo observa al pastor, todo el mundo observa a los líderes, ¿verdad? Si una ovejita hace algo, bueno, pues es una ovejita. Pero si un líder hace algo, a ese sí no se lo perdonan, como dice, o sea, sí es cierto, entre mayores, como dice la prueba mayor, el galardón, y o sea, la responsabilidad tiene su peso. También el Señor decía, no, no, es lo que la gloria que mi Señor Jesús tiene ahora tuvo un precio, ¿no? La copa de la cual él tomó. Entonces, la gente que el Señor usa grandemente a veces es muy trabajada, tiene que sufrir mucho porque es la preparación y conlleva dolor, pero, o sea, lo mismo, ¿no? Lo que dices yo también pensé eso, nomás que no lo anoté. Y algo más que también que quería yo decir, el Señor, ciertamente Moisés tuvo que eh, como sufrir la consecuencia de sus acciones, pero el Señor, o sea, no por eso ya Moisés ya murió y nada no fue, o sea, en el Nuevo Testamento vemos que el Señor Jesús se reúne con él y con Elías, en la transfiguración. Moisés va a ser y es y será, creo que uno de los grandes personajes en la Biblia. Y tanto es así que me voy a adelantar tantito porque me equivoqué. Y en vez de estudiar el capítulo 34 ¿cuál es cómo se llama el que es antes? Yo también me confundo mucho con los de números, leí Deuteronomios y entonces ahí habla que el cuerpo de Moisés, hasta el día de ahora nadie sabe dónde está. Satanás lo ha querido, el cuerpo, fíjense, o sea, no es que Moisés, porque ¿qué no harían? ¿Se imaginan la gran idolatría que la gente, el pueblo de Israel, haría con el cuerpo de Moisés, este hombre que hablaba cara a cara con Dios? Entonces, sí, es muchísimo, hay mucha tela, ahora sí aquí para cortar de este capítulo tan que a veces, ¿verdad? Uno no lo lee, pero de esto se trata este círculo, que nos alimentamos unas de otras del comentario de alguien que nos hace reflexionar muchísimo. Entonces, bueno, pues si no hay otro comentario de alguien más, vamos a despedirnos y a darle gracias a Dios. Si alguien también quiere, ya saben que se le otorga el privilegio a alguien que quiera orar, ¿no? Bueno, entonces vamos a darle gracias. Fue un tiempo otra vez, como siempre, para mí es deleitoso y yo sé que para ustedes también es palabra de Dios, no es palabra de nosotros. Todo está sacado de la Biblia, de los estudios, entonces cómo no nos va a edificar, ¿verdad? Vamos a darle gracias y a seguir invitando al Señor que esté con nosotros. Padre bendito, te agradezco, Señor, grandemente, Señor, tu presencia, tu, que tú nos hables, que tú nos muestres, amado Dios. Gracias, Espíritu Santo, porque nos ayudas a entender, Señor, tu palabra. Sabemos que esta palabra es difícil si no tenemos tu Espíritu Santo, difícilmente, imposible entenderlo, Señor, pero te agradezco que nos ayudes y que nos sigas hablando, Señor. Te pido que sigas mientras dormimos, que sigamos meditando y tú sigas hablándonos, Padre precioso. Bendice, Señor, y recompensa, Padre, a cada persona aquí presente, cada hermano en Cristo, Señor, que dedica este tiempo, Señor, para el estudio de tu palabra. Bendícelo, Señor, que tu presencia se sienta en sus casas, Padre precioso. Ayúdanos, Señor, a poder seguir entendiendo y danos, te pido, Señor, esa hambre, Señor, de tu palabra, que sigamos, Señor, anhelando conocerte y saber más, Señor, de lo que tú has
has dejado escrito, Padre, pero revélate, Señor, te pido que cada jueves, Señor, cada día que nos reunimos, tú, Señor, seas el que nos hable, te reveles y nos sigas hablando a través de tu bendita palabra. Gracias te doy, Señor Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues que Dios los Amén. bendiga, las bendiga y nos vemos para el próximo jueves. Gracias. Muchas gracias. Buenas Gracias. noches. Bye. Bendiciones. Bye. Bye.